normal. Bien, bueno, ya sabéis que cuando nos enfrentamos a la lectura de un electrocardiograma, pues tenemos que ser sistemáticos, ¿no? Y seguir siempre pues los mismos pasos para no olvidarnos de nada. Entonces así tenemos que ver el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje del QRS, la onda P, el QRS, el segmento ST, la onda T, intervalo QT y la onda U. Es decir, hay que ir siguiendo paso por paso todas las ondas y todos los segmentos que tiene el electrocardiograma. Empezando por el ritmo cardíaco, pues lo primero que tengo que hacer es ver si los QRS del electrocardiograma son rítmicos o no. Miramos la distancia que hay entre ellos y esta distancia tiene que ser similar. Pues podemos utilizar una regla o bien coger lo típico de toda la vida, un papelito, marcar con el boli e ir pasando. Pero no quiere decir que cuando son rítmicos sean ritmo sinusal, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso de flúter auricular, que suele ser muy rítmico, no es un ritmo sinusal. Entonces, primero vemos si son rítmicos y luego lo que vemos es si ese electrocardiograma está en ritmo sinusal. Entonces, lo que hacemos para eso, pues es si hay una onda P que precede al complejo QRS, o bien dicho de otra forma, si hay una onda P que se produce por el nodo sinusal y que se sigue de un complejo QRS. Bien, para medir la frecuencia cardíaca, pues no voy a explicar de dónde sale esta fórmula, pero es la fórmula que todos utilizamos y que sabemos que es debido a la velocidad y a la distancia que hay entre dos cuadritos, bueno, entre la distancia milimétrica que tiene el electrocardiograma. Sabéis que entre un cuadrito pequeño son 0,04 segundos, que multiplicado por 5 darían 0,2 segundos el cuadrito grande. Entonces, sabiendo esto, pues ya tenemos una regla muy conocida que lo que hacemos pues es dividir entre, ¿sabéis, no? Entre los cuadritos que haya aquí grandes, ¿no? Y que pues entre 3 cuadritos este electrodo tendría que ir a 100. Si fueran 2 cuadritos, la frecuencia sería a 150. En este caso, pues la frecuencia 300 entre 1 sería a 300. Esto sería lo más rápido que podía ser, y así sucesivamente. Y si no da exacto, porque no veis exacto, pues hacéis un poco digamos, la cuenta de la vieja. O sea que si en vez de haber 3 cuadritos e ir a 100 y en vez de haber 4 cuadritos ir a 75, pues son 3,5, bueno, pues lo dividís con una calculadora, pero bueno, aproximadamente se ve cómo está la frecuencia cardíaca. Bueno, a continuación tenemos que saber cómo se calcula el eje. Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que explicar el eje es lo más difícil que he explicado yo en la vida, para que los demás lo entiendan o para que yo me haga entender, porque hay veces que cuando tú tienes ya una cosa tan, como es el eje, tan interiorizada y ves un electro y ya prácticamente solo con verlo sabes dónde está el eje, pues luego explicarlo tal y como se explica en los libros, pues es bastante difícil. Y yo creo que es cuestión de que una vez que ya le cojas el truco, pues ya hacer muchos ejercicios. Entonces, por ejemplo, siempre hablamos del triángulo de Yentouwen, que está aquí, que sabemos que se establece entre el brazo izquierdo y el brazo derecho y luego con la pierna izquierda, que esta sería la derivación 1, esta es la 2, esta es la 3, que luego los polos son, pues, si tenemos aquí el brazo izquierdo positivo, negativo, la de la derivación 2 es negativo, positivo, y la 3, pues positivo en la pierna y negativo en el brazo izquierdo. Eso por una parte, lo que serían para las derivaciones, las derivaciones frontales, ¿no? Luego saber que cuando hablamos de AVR, AVL y AVF, pues son positivas en los puntos, en los extremos. Y bueno, pues nada, dicho esto, se establece este sistema esaxial que se llama, y entonces
teniendo en cuenta pues lo que decimos de estas polaridades y viendo cómo es el QRS en las derivaciones, es como ya calculamos el eje. Vamos a pasar a un ejemplo más bien práctico, ¿no? Entonces, hay un método que es el método de la isodifásica. El método de la isodifásica consiste que nosotros buscamos en la derivación frontal la que vemos que es el complejo QRS, pues digamos, más igual la parte positiva que la parte negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de este caso que es el más facilito. Yo estoy viendo que la isodifásica está en D1, ¿no? Aquí porque es cuando la parte positiva es igual o es del mismo tamaño que la parte negativa. Entonces, el eje va a estar perpendicular a D1. Vale, entonces perpendicular a D1, que esto sería D1, pues lo que hay es AVF. Es decir, que ya sé que el eje está situado perpendicular a D1 y que podría estar comprendido entre menos 90 y más 90. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues miro en AVF. Miro en AVF y como en AVF es positivo, pues entonces el eje estaría situado a más 90. Es decir, es un eje que es perpendicular a D1 y como es completamente perpendicular y en AVF es positivo, pues sería más 90. Bueno, pues en estos ejemplos, que supongo que podéis luego ir parando cuando lo volváis a ver, pues están, digamos, todas las perpendiculares que hay. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos lo mismo. Vamos a pensar que la más isodifásica es AVL. La más isodifásica es la AVL. ¿Cuál sería la perpendicular? Nos venimos aquí. ¿Cuál es la perpendicular de AVL? Pues estaría situada o bien a 60 o bien a 120. Sería D2. ¿De acuerdo? Miramos en D2 y como en D2 es positivo, el eje está a más 60. No está a menos 120, está a más 60. Bueno, la verdad es que también explicado así, pues dices, pues parece fácil. Bueno, la verdad es que la pregunta del eje es la que el 80%, 90% de las personas pues aciertan. O sea que al final, por mucho que me líe yo aquí, por mucho que no lo sepa explicar, al final sé que sabéis hacer el eje porque todos contestáis, o casi todos contestáis la pregunta del eje bien. O sea que eso significa que lo domináis, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería el método de la isodifásica y luego cuando no hay isodifásica, pues se utiliza un método rápido que no aproxima tanto, pero bueno, al menos te establece el eje dónde estará el cuadrante, ¿no? Porque luego para aproximarlo y ser ya más puntilloso, pues tendríamos que ver el resto de las derivaciones. Y un poco en este método, pues nos fijamos solo en dos derivaciones, en la 1 y en AVF. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es muy fácil. Si vemos que en 1 el QRS es positivo, pues entonces ya sabemos, sabiendo que esto es 1, como es positivo, que el eje estaría situado en este hemicuadrante, este que estoy yo señalando. Sencillamente porque en 1 es positivo, o sea que está situado en este hemicuadrante. Si ahora miro en AVF y veo que es negativo predominantemente, pues de estos dos cuadrantes, pues como si fuera positivo sería en este cuadrante, pero es negativo, pues ya sé que es un eje que está situado a la izquierda entre 0 y menos 90. Y por lo menos no cometo errores grandes. Este es un eje a la izquierda, está por encima de 0. Y, por ejemplo, aquí se me ocurriría decir, bueno, pues a ver, que en AVR parece que es, bueno, más isodifásico, parece que es positivo o negativo, entonces estaría, pues ya sería el típico eje entre menos 30 y menos 60. ¿De acuerdo? O sea, pero bueno, con dos derivaciones te permite por lo menos decir dónde está el cuadrante y saber si es un eje normal, un eje a la izquierda o un eje a la derecha.
¿De acuerdo? Bueno, bien, seguimos adelante. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo un poco, pues, para saber el eje. Pues vamos a imaginar que me piden esto y entonces, pues, vamos a poner que esta no es claramente isodifásica. Entonces digo, bueno, pues como tengo un positivo en 1, ya sé que está, como he dicho antes, en el hemicuadrante de la derecha. Miro en AVF y como en AVF también es positivo, pues por lo menos este eje es normal, entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Pues así puede servir, ¿vale? Y si luego lo hacemos la isodifásica, porque podríamos hacer con isodifásica en 3, pues ya seremos más, puntualizaremos más. Bien, después de ver si es un ritmo, si es rítmico, si es un ritmo sinusal y dónde está el eje, ya empezamos a mirar las ondas. Entonces empezamos por la onda P y el intervalo PR. Pues la onda P tiene que ser menor de 0,10 segundos, es decir, 2 cuadritos y medio, también con un voltaje máximo de 2 cuadritos y medio. Suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR, que es negativa, y en V1, que suele ser isodifásica. Y sabéis también el intervalo PR, que tiene que medir entre el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o la onda R, tiene que medir entre 0,12 o 0,20 segundos. Es decir, 0,20 segundos serían 5 cuadritos chiquitines, un cuadrito grande. Y se llama PR largo cuando es más allá de esos 5 cuadritos pequeños. ¿De acuerdo? A medida que la gente se va haciendo mayor, que luego probablemente lo diga, mayores de 70 años el PR se considera normal si dura 0,22 segundos, ¿vale? Porque se tiende a alargar un poco el PR. Menor de 0,12 segundos sería el PR corto. Y también en niños a veces el PR es un poquito más corto sin que eso sea patológico. Vale. El complejo QRS pues está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos, y lo que sí sabemos es que la duración tiene que oscilar entre 2 cuadritos y medio, un cuadrito y medio, 0,4 y 0,10, que serían 2 cuadritos y medio. ¿De acuerdo? Eso es lo normal del complejo QRS. Y cuando sobrepasa los 0,12 segundos, es decir, 3 cuadritos, es cuando ya sabemos que es un bloqueo de rama. Entonces toma varias morfologías dependiendo de la derivación. Por ejemplo, pues aquí tenemos la típica morfología RS de V1, de la precordial V1. Aquí, por ejemplo, tenemos una onda QS, un gran infarto. Aquí tenemos también lo que podía ser un QR, un infarto lateral con una onda Q inicial, que se podía ver, por ejemplo, en V6. Aquí, por ejemplo, tenemos un complejo de la forma RSR grande, que puede ser típico del bloqueo, o que es, si este aparece en V1, típico del bloqueo de rama derecha. Es decir, que dependiendo de la morfología en cada derivación, pues pues hay distintas ondas. Bien, entonces, una cosita del recuerda es que si en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, por muy pequeña que sea, esta será una onda R, y la onda negativa que le sigue es una onda S, no una onda Q. Me refiero a que, por ejemplo, tenemos V1, pues si en V1 hay una pequeñísima R y luego una onda S, esa pequeñísima R, pues sería la R y se sigue de S. Y no hay que equivocarla pensando que esa pequeña R no sea R y sea Q. Creo que entendí la diferencia, ¿vale? Bueno. Entonces, una vez que hemos explicado estos conceptos, pues para mí una de las cosas fundamentales del electrocardiograma es saber cómo es la morfología del QRS en las derivaciones precordiales, es decir, de V1 o V6. En estos momentos, en este justo periodo de días,
yo siempre coordino un curso de electrocardiografía pues en el hospital para residentes. Esta es la 9ª edición y yo siempre hablo, bueno, durante los 9 años he hablado siempre, entre otras cosas, de los bloqueos de rama. Entonces, es verdad que para explicar los bloqueos de rama, que también es una cosa que se suele atravesar a los residentes y luego no siendo tan residentes, pues primero les mando sacar un papel y les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vosotros creéis que sabéis el electro, ¿verdad? Porque, bueno, los electros los habéis visto en la carrera, también haciendo la especialidad, o estáis en la especialidad. Bueno, pues dibujadme en un papel la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Bueno, si yo ahora lo mandara a hacer y esperara un rato y luego os lo viera, pues hay muy poquitos en los 9 años que llevo haciendo este ejercicio que saben cómo son las derivaciones precordiales, cómo es la morfología del QRS, aunque parezca mentira, pero es verdad que es así. Vale, entonces cuando ya veo que, pues cuando yo hago este ejercicio, pues empiezo a explicárselo. Entonces explicamos siempre esta morfología, pues sabiendo que el complejo QRS en las derivaciones también precordiales, pues es debido a la despolarización, o sea, a la suma de 3 vectores, ¿no? Entonces, el primer vector de despolarización es el del tabique. Y este vector de despolarización del tabique va de izquierda a derecha, que sería este vector 1. A continuación, se despolarizan los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, a la vez. Pero como el ventrículo izquierdo tiene mayor grosor, pues es predominante sobre este vector, con lo cual se aleja este vector y queda de esta forma. Y finalmente tenemos un tercer vector, que es una despolarización de las bases de los ventrículos. Bueno, pues si nosotros vemos, tenemos puesto a un paciente en una camilla y le vamos a hacer un electrocardiograma y lo estoy viendo de frente, tal y como lo estoy viendo aquí, pues yo colocaría el electrodo para V1 pues aquí, V2, V3, V4, V5 y V6. Bueno, y si me coloco aquí, de forma que yo sea el electrodo V1, pues lo que voy a ver primero es la despolarización del tabique que viene hacia mí, con lo cual hay una pequeña onda R. Y luego, a continuación, lo que veré es la despolarización de los ventrículos que se alejan de mí. Como es un ventrículo izquierdo que es muy predominante, pues veo que hay una onda S profunda. Entonces, en V1, el complejo QRS sería de la forma R pequeña, S grande. ¿De acuerdo? Si yo estoy en V2 y en V3, pues con distinta variación, voy a ver esto mismo. De forma que en V2 voy a ver todavía este eje que viene más hacia mí, de forma que la R va a ser un poquito mayor y la S va a ser más pequeña. En V3 también sería similar, más R y menos S. Pero si, por ejemplo, me sitúo aquí en V6, que estamos aquí en V6, pues, y me pongo aquí, soy el electrodo V6, pues veo que lo primero que ocurre es que la despolarización del tabique se aleja de mí. Entonces, hay una pequeña onda Q que casi nadie, o sea, creo que lo he hecho ya, como os digo, 9 años y nadie ha sabido dibujarme esta onda Q, que es lo que yo llamo la he bautizado con mini Q, una mini Q no patológica que aparece en V6 y que pues representa la despolarización del tabique. Entonces, mini Q, onda R, que me viene positiva hacia mí, grande, onda R grande, y finalmente, en esto sí que se ve la despolarización de las bases, que sería una S pequeña. Y esto sería V6. Entonces, repasemos. Ya están aquí todos los electrodos puestos. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Bueno, pues repasemos y veamos que en V1 el complejo es RS, V2 aumenta R y baja S, R3 aumenta más R y más pequeña S, y llega un momento en que ya las derivaciones son como hemos dicho en V6, la mini Q
La R grande y la S. Mini Q, R grande, S, mini Q, igual. Bueno, pues precisamente un concepto que me estáis preguntando en las preguntas y que digo paciencia, en la videoconferencia lo voy a explicar, porque si no he escrito es que es muy difícil de explicarlo. Entonces, aquí llega el concepto de la transición normal. ¿Qué es la transición normal? La transición normal es que mirando en las derivaciones precordiales, el paso que hay entre RS y mini Q RS se efectúa entre V3 y V4. Y esto es lo que se llama la transición normal. Queda como quebraderos de cabeza, pero que es como veis, una tontería. Entonces, todos los electrones que en los precordiales los veáis de esta forma tienen una transición normal. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué tipo de transición hay? Pues hay dos tipos de transición. Hay lo que se llama una destrorrotación o rotación horaria, ¿vale? Destrorrotación o rotación horaria, o lo contrario, una levorrotación o rotación antihoraria. Entonces, destrorrotación o rotación horaria es, como digo yo, suena muy mal, pero es como mejor se entiende, como si yo tuviera el corazón insertado en un pincho moruno. Y entonces cojo el pincho moruno y lo giro hacia la derecha, destrorrotación. Eso ocurre cuando es el ventrículo derecho el que es más hipertrófico. Entonces, ¿cómo se vería aquí en el electrocardiograma? Bueno, pues sería un complejo en que hay RS, RS, RS a lo largo de todas las precordiales. Y esto se llama transición tardía, destrorrotación, rotación horaria. Mientras que si este corazón es un predominio por una gran hipertrofia ventricular izquierda, lo que le va a ocurrir es que se va a levorrotar o rotar antihorariamente. Entonces, esa transición que tenemos es una transición muy precoz. Se efectúa entre V1 y V2. Y esto se llama transición precoz. O sea, esta sería una transición tardía y esta sería una transición precoz. Porque el cambio que hay entre el RS que hemos dicho de V1 al mini Q RS se efectúa en V2. Bueno, pues nada, a todos los que me pregunten, pues la verdad es que hoy me ha salido, o sea, unos días estoy más inspirada que otros, la verdad, y hoy como que me ha salido de un tirón explicarlo. Entonces, si tenéis algunos que me pregunten así, pues por vídeo, o sea, por mail, la verdad es que yo creo que es más fácil explicarlo como lo tendréis que volver a oír, os remitiré a la videoconferencia, porque creo que es más fácil, mucho más fácil que explicarlo en papel. Y que a veces, como lo he oído en papel, pues por eso surgen las dudas. Bueno, a continuación de esto pasamos a la onda T y el segmento T. Todo el mundo sabe que la onda T es positiva. Cuando en un electro de empresa, por ejemplo, pues se ven ondas T negativas, donde pueden ser ondas T negativas que nos preocupen en cara inferior, o, bueno, por supuesto que si nos aparecen unas ondas T negativas en precordiales, pues ya todavía más. O sea que en realidad estamos acostumbrados todos a ver que la onda T es positiva y cuando no es positiva, ojo, habrá que investigar un poco, ¿vale? Excepto, por supuesto, en AUR, que la onda T es negativa. Y el segmento ST, pues normalmente es isoeléctrico. Bueno, pues el segmento ST es el que marca lo de el síndrome coronario agudo con elevación del ST, sin elevación del ST, casos de pericarditis, y suele ser isoeléctrico, ¿vale? Y va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Vale. También otra persona me ha preguntado que cómo se calcula el intervalo QT. Bueno, pues aquí tenemos a ver, y normalmente cuando en las máquinas estas del electrocardiograma, que son aunque sean muy sencillas, pues ciertos parámetros te los miden. Entonces, pues ya no estamos acostumbrados a medir el QT corregido a mano, digamos, sino que te aparece un QT normal, luego te pone un intervalo RR y luego te pone el intervalo QT corregido. Entonces, bueno, cuando este QT corregido es por encima de 440, es cuando decimos que hay un alargamiento del QT. ¿De acuerdo?
Pero ¿cómo lo haríamos si tuviéramos que hacerlo por una fórmula, bueno, por la cuenta de la vieja, digamos? Entonces cogemos y decimos, medimos el QT desde la Q hasta la T en milímetros, 11,5 milímetros que hay aquí. El intervalo RR previo en milímetros, ¿sí? 22,5, o sea, esto están contados los cuadritos, 22,5, no tiene misterio. Lo transformamos en segundos. Si esto era 11,5 milímetros, multiplicamos por 0,04. Si el intervalo RR eran 22,5, lo multiplicamos por 4. Y entonces lo que hacemos es el intervalo QT partido la raíz cuadrada del intervalo RR. Así de sencillo. Tendremos que utilizar calculadora porque no vamos a poder saber esto de memoria. Y de esta forma ya sale el intervalo QT corregido. ¿Vale? Pero como normalmente te lo da, pues tú te dedicas a mirar cómo te pone el QTC y cuando pasa de 440, pues decir alargamiento del QT. ¿Vale? Corregido. Bien. Bueno, entonces aquí lo que estamos, bueno, aquí este electro que pongo, que es un electro, pues nada, normaloide, normal, es para hacer una lectura del electrocardiograma tal y como hemos dicho. Entonces, ¿qué hemos dicho? Pues hemos dicho que está rítmico, que cada QRS se precede de una onda P, por lo tanto, ritmo sinusal, que está a una frecuencia de 100 latidos por minuto, ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, que tiene un eje que si miramos en 1 y es positivo y en AVF y es positivo, pues al menos es un eje normal, que está entre 0 y 90 grados, que las ondas TES son positivas en todo el electro, excepto en AVR, que el PR también es normal porque no mide ni menos de 0,12 ni más de 0,20. ¿Vale? Que si miramos los complejos QRS, todos son estrechitos y no miden más de 0,12 segundos. Por lo tanto, no hay trastornos de conducción intraventricular. Si miramos aquí, V1, RS, RS, RS y cambio. Mini Q, la mini Q de este tipo, de este mini Q RS, es decir, transición normal entre V3 y V4. Y bueno, y finalmente, pues quizá a lo mejor alguno se plantee la duda de que estas mini Qs que hay aquí, que son patológicas, bueno, pues sabéis que no todas las Qs son patológicas, en este caso no son patológicas. Y precisamente la cara inferior es la que puede dar unas ondas Qs que aparezcan en el electro, pero que no sean patológicas. Es decir, que de ver unas ondas Q no patológicas las solemos ver en cara inferior, como este caso. ¿Vale? O sea que este electro, concluyendo, sería un electro rigurosamente normal. Bien, pasamos adelante, que todavía queda mucho. Entonces, como veis, ahora vamos a pasar a las variantes electrocardiográficas de la normalidad. En este caso tenemos la arritmia sinusal. La arritmia sinusal significa que la frecuencia cardíaca va variando según nuestra respiración, aumentando la frecuencia cardíaca durante la expiración. Esto se ve mucho en jóvenes, en adolescentes, en gente entrenada. ¿De acuerdo? Y esto es una variante de la normalidad. Aunque pongas arritmia sinusal, no es patológico. También que podemos ver anomalías en la desviación del eje que tampoco son patológicas. Puede ser un eje desviado a la izquierda, sí que ser patológico, pero muchas veces en el bloqueo anterior izquierdo, cuando hay una marcada desviación del eje a la izquierda, pues eso se ve y tampoco tiene por qué implicar patología. Y luego la desviación del eje a la derecha, es decir, a más de 90, es decir, más 120, bueno, pues también pueden ser debido a patologías, pero también se puede observar en corazones verticalizados, en registros durante la expiración y en el individuo que es muy asténico o con anomalías torácicas. ¿De acuerdo? En lactantes y niños, el eje también está desviado a la derecha debido a la verticalización del corazón y al predominio del ventrículo derecho. Bueno, bloqueo AV de primer grado. En este caso, bueno, no es que el bloqueo AV de primer grado no sea patológico, ¿no? Por definición es patológico. Tenemos aquí un semejante PR que mide 355 milisegundos, es decir, casi el doble.
Entonces, pues todo depende un poco del contexto del paciente. Si es un señor joven, que vemos, pues eso, igual me remito otra vez al electro de empresa, que es un bloqueo de primer grado, que está totalmente asintomático, que tiene una frecuencia cardíaca pues normal, que le pones ahí a hacer unas flexiones de taquicardia y demás, pues no tiene importancia en sí. Pero si el bloqueo AV de primer grado pues aparece en un señor que tiene 80 años, que antes no lo tenía y ahora le aparece, que a lo mejor se puede acompañar. O sea, en realidad lo que te está dando es aviso de que está empezando a haber pues un bloqueo AV y que a lo mejor puede evolucionar a grados mayores de segundo grado, tipo Benguebag o tipo Movit 2, o sea, un poco que te está alertando de eso, pero no quiere decir que cuando yo vea ahí un bloqueo AV de primer grado vaya a darle sintomatología. Por eso lo he metido también como en una, un poco, entre comillas, variante de la normalidad. Bien, lo que hemos dicho de la onda Q, pues lo tenemos aquí dicho. No toda onda Q que aparece en el electrocardiograma es patológica, sino que una onda Q que no es patológica es estrecha, poco profunda, que no supera el 25% del QRS, y que lo que sí vemos es lo que os estaba diciendo, una onda Q relativamente profunda en corazones horizontalizados. Personas que a lo mejor son muy obesas, el corazón está horizontal, pues es fácil ver en 3 una onda Q. ¿De acuerdo? O igual en corazones verticalizados, pues vemos un QS en AVL también. Bien. Y esto que he dicho, que es normal, pues una onda Q profunda en AVF. Y no tiene tampoco significado patológico. Y luego saber que en las derivaciones precordiales, ojo, porque nunca tiene que haber una onda Q aquí en V1 y V2. De hecho, pues mira, la mayor parte de esta clase la he pasado explicando cómo es la morfología de esto. Tiene que haber, de estos complejos, tiene que haber una RS. Y no tiene que haber unas ondas Q en V1 y V2 porque serían señal de un infarto anteroseptal. ¿De acuerdo? Y luego lo que os he dicho de la normalidad. Normalmente sí que hay una mini Q bautizada por mí en V5 y V6, pero que es la que hemos dicho que es la despolarización del tabique. Y que esta mini Q suele ser menor de 0,0, o sea, de un cuadrito de ancho, de 2 milímetros de profundidad, no supera el 15% del QRS. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, otra cosa muy chula, la repolarización precoz. Bueno, la repolarización precoz la vemos en el segmento ST y es ese ascenso del punto J y del segmento ST en algunas personas que están totalmente asintomáticas, sobre todo jóvenes, sobre todo atletas, y que le van a hacerse un electro preoperatorio y se ve como se ve esta elevación cóncava del segmento ST. Bueno, este es el conocido patrón de repolarización precoz. Recientemente pues ha habido muchísima controversia en el sentido de que parecía que había algún estudio que decía que este patrón se asociaba más a muerte súbita. Evidentemente, como esto crearía una gran alarma social porque la mayoría de nuestros hijos adolescentes pues van a tener este patrón, pues estudió bien todos los estudios y de dónde se habían sacado esas conclusiones, porque se había hecho un estudio que era un remix total. Es decir, se habían cogido muchos estudios y para unos este patrón de repolarización significaba elevación del segmento ST, para otros significaba solo elevación del punto J, para otros dependía de cómo, o sea, se había como mezclado, digamos, lo que serían distintos patrones. Entonces, bueno, al final se concluyó que no estaba asociado este patrón a la muerte súbita, ¿de acuerdo? Que esto ha sido uno de los, bueno, de las controversias más recientes que ha habido. Bien, también comentaros que este patrón de repolarización precoz, a veces ahora, ya sabéis, pues hay mucho fan que me parece estupendamente del deporte. Mucho fan es diferente de mucho fanático, que a veces hacen pues unos deportes de muy extremos y o sea, casi extenuantes, ¿no? Entonces, por regla general, el deporte, aunque es un deporte reglado, federado, un deporte de corredores de maratón normal, pues el corazón sufre unas
variaciones que se llaman corazón de deportista. Pero estas variaciones del corazón del deportista se limitan a hacerse un poquito más grande el corazón, pero no a tener grandes anomalías del electrocardiograma. Por eso, si tenéis un chico que hace muchísimo deporte y que le veis en las precordiales una onda T que sea negativa, eso no es normal, eso no es corazón de deportista. Puede llegar que no encontremos por qué es, no sepamos por qué es, no, pero hay que descartar una miocardiopatía hipertrófica. Es decir, porque un deportista tendría este patrón de repolarización precoz y con ondas T positivas. Lo tienen este patrón los europeos, porque si fuera un deportista de color, un deportista afroamericano, estos deportistas suelen tener un patrón de repolarización precoz que es una variante de la normalidad y que es de este tipo. En V2 y en V3 aparece una onda T que es negativa. Hay como una convexidad del segmento ST y una T que es negativa. Y este patrón de repolarización precoz es también normal en deportistas afroamericanos. Estas variaciones que se ven en V2, V3 no se tienen que ver ya en V4, V5, V6. ¿De acuerdo? Y entonces aquí esta figura está sacada de la literatura y lo pone exactamente como yo os he explicado esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿otra variante de la normalidad? Pues otra variante es un poquitín relacionado con eso de antes, que se pueden ver ondas T negativas en V2, V3 sin pasar a V4, estas que se ven, que suelen ser normales en mujeres y volvemos a sujetos de raza negra. V2, V3, son ramas de la T son asimétricas, la T no es muy profunda, no me impresiona de una onda T isquémica, no me impresiona de una onda T de amenaza de la DA, son ondas T pues más pequeñas, asimétricas y son no muy profundas. Y esto se puede ver también en niños en los primeros días del nacimiento y durante los primeros años de vida. Cuando esto llega a la edad adulta, pues es lo que se llama persistencia del patrón infantil. Y también está considerado una variante de la normalidad. De todas formas, yo siempre he dicho que, bueno, en estas cosas del corazón, de los electros y demás, es mejor pasarse que no quedarse corto. Y me explico, quiero decir, médicos de empresa, médicos de familia en su consulta, médicos en la urgencia, pues veis algo que os preocupa, veis un electro que tampoco sabemos si es, si no es, y ahora pues prefiero que lo mandéis a estudiar al cardiólogo que no le etiquetéis de variante de la normalidad, ¿vale? O sea que ante cualquier duda, siempre mandar al cardiólogo, que a lo mejor hasta podéis decir, pues me parece que puede ser una variante de la normalidad, pero quiero que lo veas tú. ¿De acuerdo? Entonces, siempre mejor pasarse que no quedarse cortos. De acuerdo. Otro variante de la normalidad muy frecuente, el bloqueo incompleto de rama derecha. El QRS, en este caso, no mide más de 0,12 segundos, no mide más de 3 cuadritos, son QRS estrechos. Y hay una particularidad, que esto conlleva una anécdota que viví yo no hace mucho tiempo, y es que este patrón a veces depende un poco de la colocación de los electrodos. Entonces, simplemente bajando los electrodos de V1 y V2, 1-2 espacios intercostales, desaparece. Y os lo cuento como anécdota porque había los papás de una niña de 15 años llevaron a la niña asustada porque le habían hecho un electro en el médico de atención primaria y, bueno, ponía que había un bloqueo en completo rama derecha. La niña era conocida porque conocíamos a los papás, llega la niña, le hacen un electro en nuestras consultas y de repente este patrón no está. Entonces habían asustado, bueno, había asustado un poco innecesariamente, no pasa nada, porque, bueno, pues pensaban que eso del bloqueo le sonaba como muy, muy grave, ¿no? Que la niña ya tenía algo grave. Realmente en nuestro electro no se veía. No se veía porque probablemente la colocación de los electrodos había sido más baja. Pero incluso si se llega a ver este patrón de este tipo, con QRS estrecho tampoco indica patología. Bien,
Tenemos a continuación la onda U, que tiene un significado incierto, que puede ser normal o puede ser, en casos de patología con insuficiencia aórtica, prolaso mitral, hipertrofia ventricular izquierda. Y bueno, también se asocia la onda U con casos de hipocalemia. Y a medida que va bajando la concentración del potasio, pues esta onda U es más predominante. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora sin descanso seguimos hablando porque esta clase también va de los trastornos de conducción intraventricular, de los bloqueos de rama y de los semibloqueos. Entonces, bueno, para esto recordamos un poquito también el sistema de conducción con su nodo sinusal. El nodo sinusal llega, bueno, a través de los tractos internodulares al nódulo auriculoventricular. Luego tenemos las dos ramas de la de His, que se dividen en izquierda y derecha con sus vías de conducción. Y según va pasando el impulso a través de esto, pues eso va dando lugar a una onda en el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Que aquí están especificadas y vemos por dónde está llegando. Bien, como os he dicho, cuando explico los bloqueos de rama, explico esto que ya os he explicado detenidamente antes. Entonces ya vamos a pasar de ello y explicamos que, pues lo que decimos, que en un electro normal se ve el RS hasta que llegas aquí y se tendría que ver una mini QRS, a veces no aparece, aquí sí, por ejemplo, bueno, pero estrictamente sería aquí, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? Bueno, pues en el bloqueo de rama derecha lo que ocurre es que está bloqueada la rama derecha de la de His. Entonces, si yo soy el electrodo V1, que estoy aquí, pues este primer vector de la despolarización del tabique, pues es igual, y como es igual y se mantiene, pues yo en V1 voy a ver la RS que he dicho y luego veo la S, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que ya luego, como está bloqueada toda la rama, el impulso baja por la izquierda y de la izquierda se activa la derecha, con lo cual, bueno, para empezar hay un alargamiento, o sea, hay un ensanchamiento del QRS, ¿de acuerdo? Un ensanchamiento del QRS en el bloqueo de rama derecha. Y la morfología es como esta. La primera parte del complejo QRS es lo normal, porque hay una despolarización que empieza normal, y esta sería la segunda parte de la despolarización del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos un complejo, solamente vale con mirar en V1 y en V6. Y aquí ya distinguimos en V1 cómo sería el bloqueo de rama derecha. En V6 se caracteriza por una onda S muy profunda. Bien. Esto sería otro caso, también vemos RSR', pero luego, como yo le digo a los residentes, es que luego, visto un bloqueo de rama derecha, todos los bloqueos de rama derecha de todos los miles de pacientes que te puedan presentar, es que son iguales. Y a veces lo que os llama la atención es, Ana, aquí hay una mini muesca. Aquí, en esta subida, también hay otra M de no sé qué forma. Bien, pues fijaros solo en los puntos claves, iros al V1, al V6 y olvidaros del resto, de las muescas que hay, de los ensanchamientos, y todos los bloqueos de rama derecha en V1 se van a expresar de esta forma y en V6 también se van a expresar de esta forma, y los de rama izquierda igual. Y luego ya cuando empiezan a ver pacientes en la consulta conmigo, pues se dan cuenta de que es verdad que el bloqueo de rama izquierda es en todos los electros igual y el bloqueo de rama derecha pues es también muy similar. De acuerdo, esto sería pues como si dijéramos las características del bloqueo de rama derecha. Bueno, una cosita a decir que puede verse en personas sanas, porque el bloqueo de rama derecha implica menos patología que el izquierdo. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en patologías, pues se ve en hipertrofia ventricular derecha, en el EPOC, corpulmonale, todo lo que sea afectación de ventrículo derecho, la comunicación, la CIA. Es muy característico que si te encuentras un niño de 12 años, por ejemplo, de 10 años, de 8, me da igual, con un bloqueo de rama derecha muy ancho y con un eje derecho, hay que sospechar una CIA. Y yo he diagnosticado algunas así, ¿vale? Vale. Bueno, pues otro bloqueo de rama derecha. Miramos en V1 y miramos en V6. La primera parte se mantiene, que no es tan evidente como el otro RS,
pero lo que hay aquí es una segunda R, y esta segunda R pues no es más que un bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Y ahora os pongo un truco. Os pongo este truco porque todo el mundo cae. Vemos aquí, bueno, en este electro lo que más os llama la atención es lo azul. ¿Que lo azul qué es? Pues lo azul es elevación del segmento ST. A ver, si llega este paciente me podéis decir, Ana, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Directamente activamos el código infarto, nos lo llevamos a hemodinámica. Pero yo os digo, pero es que aquí ya hay una Q. Anda, pues está una fase evolucionada, porque ya hay una onda Q con una elevación del ST. Y te digo, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es una R', la R segunda del bloqueo de rama derecha. Es decir, este paciente está teniendo un infarto en fase subaguda porque ha perdido la primera R y ya hay Q. ¿Vale? O sea, aquí faltaría una R, S y R'. Es un paciente que está teniendo un infarto en fase subaguda y con un bloqueo de rama derecha. Vale. Visto este, veréis todos iguales, ¿eh? Que los infartos. Este paciente podía tener previamente un bloqueo de rama derecha. En la consulta es un señor hipertenso, tal, y en su electro siempre se ha visto un bloqueo de rama derecha. Y ahora llega la urgencia, después de 12 horas, 24, porque ya ha creado Q, y viene que ha tenido un dolor, que ha estado y entonces vemos que ha perdido esa primera R, le queda la Q, y esto es el bloqueo de rama derecha. Es lo que hemos dicho aquí. Necrosis anterior. Muy bien, bueno, pues esto, bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda. Bueno, pues en el bloqueo de rama izquierda se caracteriza porque está bloqueada la rama izquierda. Entonces el impulso viene por aquí, por la rama derecha. Entonces, al estar bloqueada la rama izquierda, ya ni siquiera la despolarización del tabique existe. Es decir, que la morfología de los complejos en el bloqueo de rama izquierda es totalmente diferente a la normal. No tiene nada que ver con la normalidad ya desde la primera parte del complejo QRS. Para los que tengan más bien una memoria fotográfica, pues que eso ayuda muchísimo en los electros, pues por ejemplo, yo siempre lo estudié así. Es esta morfología que vemos en V5 o V6 es como una casita que no tiene ni ondas, ni pequeñas ondas Q aquí, ni ondas S aquí. Es una casita ancha, mayor de 3 cuadritos, y que es igual en 1 y en AVL. Y también la característica del bloqueo de rama izquierda es que altera totalmente la repolarización, con lo cual repolarización que la onda T tenía que ser positiva en condiciones normales, pues vemos que aquí es negativa, tanto en 1, AVL, V5 o V6. ¿Vale? Esto es el bloqueo de rama izquierda. Entonces, si ahora tenemos este caso de un paciente mío que tiene una miocardiopatía dilatada, os he puesto aquí uno normal. Este es el normal para que veáis la normalidad. Bueno, pues un complejo ancho con una forma que yo llamo de casita, que vuelva a decir lo mismo. No me importa tanto esta muesca que tenga o que tenga aquí una bajadita en forma de M, ni que os fijéis en esto. Me importa esto. Me importa una casita que no tiene aquí ni Q, ni tiene S y que además es igual en 1 y AVL. Con ondas con repolarización negativa en esas derivaciones. Esto es un bloqueo de rama izquierda. Os pongo otro, porque este no está sacado del libro, pero este es de mi paciente de verdad. Volvemos a tener lo mismo. Mirad, es verdad que aquí me decís, jo, no parece tanto, pero si somos puristas, vuelve a ser el PR sin ninguna onda, un complejo ancho y bueno, una melladura, que aquí es melladura aquí parece una M, pero bueno, aquí hay otra mella, que es prácticamente igual en estas 4 derivaciones y con las ondas T negativas. Y ahora para verlo más claro, esto está sacado de la literatura,
Pues es que esto es como es que los bloqueos no son tan difíciles, parecen difíciles, pero no son difíciles. Mirad, aprendiendo bien cómo es el complejo QRS. V1RS, V6 mini Q, R y a veces una pequeña S. Bloqueo de rama derecha, la primera parte del complejo se mantiene. RS, segunda R, también onda T negativa. ¿Vale? En V6 se mantiene la primera parte del complejo, S profunda, bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Totalmente diferente la morfología en V1, casita invertida, porque es lo mismo, pero casita invertida, con T positiva, y en V6 la casita, melladura, onda T, que es negativa. Y así, quizá, pues, no sé si a veces compensa más estudiarse listas y listas y listas de las cosas que aparecen en los electros, o si es mejor tener una memoria fotográfica, identificar este tipo de patrones en los electros, ¿de acuerdo? Bien, hemos estudiado rama derecha, rama izquierda, y parece que todo ha quedado clarísimo. Las cosas se complican cuando ya empezamos. Pues ahora el hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. En ese caso, en el caso del hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, sabéis que hay una larga lista de ítems para saber cómo es, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Primero, en el hemibloqueo anterior izquierda, por definición, el eje está muy a la izquierda. Es decir, lo que hemos dicho, por encima de 0 hasta los 90, a menos 60, menos 75, ¿de acuerdo? Entonces el eje es muy a la izquierda. Vale, para que esto sea así, para que sea un eje a la izquierda, pues evidentemente hay que encontrar en D1 ser positivo y en AVF ser negativo, como lo vemos aquí. ¿Vale? Y en AVR, cuanto más negativo es el eje, en AVR más positivo es. Entonces, yo, hasta que no llegué a empezar a dar los cursos de electros, no sabía la famosa regla mnemotécnica que utilizaba todo el mundo, porque es verdad que yo lo hacía pues un poco también por memoria fotográfica y veía este electro y ya sabía que esto era un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, pero me enseñasteis la regla que decís en las precordiales y que todo el mundo sabe, y que la regla mnemotécnica es PNN da pena, que creo que la sabéis todos. La P de positiva, N negativa, PNN. Da igual. P positiva y N negativa. Y sabiendo esto, sabéis que este paciente tiene un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Pero que cuando me explicasteis la regla, pues yo me di cuenta que es que esta regla lo único que está transcribiendo es cómo es el eje para que este eje sea muy negativo. Y no tiene más. Entonces, pues os lo aprendéis con la regla o os lo aprendéis de memoria, pero las derivaciones tienen que estar en esta forma. Y cuando en AVR es más positivo, es el eje más negativo, más cerca de menos 90, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas largas listas que hay para aprenderse el hemibloqueo de anterior izquierda se quedan reducidas a esta regla mnemotécnica. Y esas largas listas son las que yo repaso a continuación. ¿Cómo es en D1? ¿Cómo es en 2, 3 y AVF? Y fijaros la lista, te dice en 2, 3 y AVF hay una onda R que se sigue de una onda S muy profunda. Bueno, efectivamente, porque si no existiera una onda S profunda en 2, 3 y AVF, pues entonces no estaría el eje a la izquierda. ¿O sí? Pues no. Es decir, que este ítem que te pone aquí para estudiar para aprenderte el hemibloqueo anterior izquierdo es que es, digamos, de cajón de madera de pino, porque si no el eje no sería izquierdo, que exista una S más profunda que la R en 2, 3 y AVF.
Segundo, seguimos. En AVR hay una R terminal. Pues sí. Y cuanto más positiva sea, el eje está más a la izquierda. En AVR, pues ya, pues claro. Porque si no, no sería un eje a la izquierda. A veces es como hacer lo sencillo difícil o hacerlo fácil difícil. ¿De acuerdo? Igualmente luego en el hemibloqueo anterior izquierdo, las precordiales también tienen distintas, su morfología, pero ya una vez identificado en las frontales, me daría igual las precordiales, por lo cual yo normalmente no las miro. De acuerdo, bueno. Bien, entonces, pues ya tenemos un ejemplo aquí del hemibloqueo anterior izquierdo. P, N, da, pena. El da, que da igual, es muy positivo. Quiere decir que este eje es muy a la izquierda. Está cerca de menos 90. Vale. Otro. P, ne, da, pena. O sea, igual, pues nada. Un eje a la izquierda también, un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Y ahora qué sería con el hemibloqueo posterior? Bueno, pues el hemibloqueo posterior izquierdo de forma aislada no se suele ver. De hecho, en primer año tuve que hacer un concurso ahí por internet para que me encontrara alguien un hemibloqueo posterior izquierdo aislado. ¿Vale? Porque habitualmente es un hallazgo poco frecuente que se ve en combinación con el bloqueo de rama derecha. Entonces, en el hemibloqueo posterior izquierdo lo característico es que el eje está a la derecha. El eje está a la derecha, es decir, está más allá de más 90. Puede estar a 120 aproximadamente. Y ahora yo os preguntaría, para que un eje esté a la derecha y esté a más 90, ¿cómo sería la derivación de una? Pues en la derivación de una, la derivación es el 5% de los casos habituales del electro. Porque la derivación de 1 para un eje normal siempre es positiva. Con lo cual, cuando yo veo en D1, ojo, una derivación con QRS negativo, ojo, porque eso no es normal. Entonces, es un eje que está a la derecha. Y en este caso, esto es un típico ejemplo de hemibloqueo posterior izquierdo. Y volvemos a lo de antes. O lo estudiamos como cómo sería el eje derecho o lo estudiamos por regla mnemotécnica. Y la regla mnemotécnica es justo lo contrario de la otra regla. Donde era positivo es negativo, donde era negativo es positivo. Bueno, la tenemos en mente porque nos salió una frase coherente. Donde era negativo positivo, da igual, sigue dando igual. Y luego positivo negativo y negativo positivo, ¿vale? Pero en realidad esto es un eje derecho. Y yo ahora cuando interpreto los electros preoperatorios, por ejemplo, si yo veo un eje derecho, pues yo digo, tiene un hemibloqueo posterior izquierdo. De acuerdo. Y después de esto, pues empezamos con las combinaciones. Y una combinación muy frecuente es el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior. Entonces, el hemibloqueo de rama derecha se ve con sus características de rama derecha, el bloqueo de rama derecha, en V1 y en V6. Y luego lo que tenemos es la misma combinación de PNN, da pena, con un eje izquierdo, muy izquierdo. Este es un típico ejemplo de esto, ¿vale? Os pongo esta frase porque también es importante, como el septum se activa de forma normal, es decir, de izquierda a derecha, la aparición de un bloqueo de rama derecha no modifica el registro de la actividad inicial del QRS, que es lo que estábamos diciendo. Por eso, las ondas Q que pueden registrarse en derivaciones precordiales con el bloqueo anterior no desaparecen. Eso os lo estudiéis luego con más detenimiento porque viene ahí en la teoría. Vale. Y luego, por ejemplo, bueno, pues tenemos este caso de un paciente
que en principio en el año 81 tenía solo el hemibloqueo anterior, ¿veis? Y luego ya con el paso del tiempo, pues desarrolló ese hemibloqueo anterior, persiste y desarrolló un bloqueo de rama derecha. Sabéis que cuando tenemos bloqueo de rama derecha, hemibloqueo de la rama anterior, izquierda y PR largo, llamamos un bloqueo trifascicular. Y normalmente, bueno, dice, con el tiempo aumentó y hubo que ponerle un marcapasos. Y luego ya, pues tenemos la otra combinación, la del bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo posterior izquierda, que es una combinación poco frecuente. Y hacemos un ejemplo, que es lo más importante, y entonces observamos que es el bloqueo de rama derecha, más bloqueos de rama derecha, y en las derivaciones frontales, este QRS, que es predominantemente negativo y que nos dice que hay un eje derecho. En este caso, bloqueo de rama derecha más hemibloqueo posterior. Y bueno, finalmente, imaginaros que unas veces se nos bloquea la rama derecha y otras veces se nos bloquea la rama izquierda. Evidentemente tendrán que ser una u otra, porque si se bloquean las dos, la persona se para. Entonces, esto es lo que se llama el síndrome de Rosenbaum. Y por si en algún casualidad de los electros lo encontramos, pues a esta persona hay que ponerle un marcapasos ya. Es decir, tenemos aquí un ejemplo en que, por ejemplo, puede ser que una señora, porque yo conocí un caso, que se le había hecho un preoperatorio hace años y lo describían, bloqueo rama derecha. Muy bien. Bloqueo rama derecha y me bloqueo anterior. Y sin embargo, volvió a los años y cuando describimos el electro, pues decimos que tiene un bloqueo de rama derecha y de la subdivisión posterior. ¿De acuerdo? Pues entonces esta situación es indicativa de implantación de marcapasos, porque aquí tiene el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo de una de las ramas de la anterior y aquí de la posterior. Si se bloquearan las dos ramas, pues se bloquearía del todo. ¿De acuerdo? Y ya finalmente lo que voy a deciros es lo que a veces llamamos como trastorno inespecífico de la conducción intraventricular, que se ve mucho en pacientes con miocardiopatía y que es cuando en ese electro hay un QRS ancho, hay una anomalía hay un trastorno de conducción, pero no corresponde exactamente ni a bloqueo de rama derecha ni a bloqueo de rama izquierda. ¿Vale? Entonces, este es un paciente que tenía una miocardiopatía dilatada que en un primer electro era pues normal y luego a lo largo de los años, ¿veis? El QRS se va ensanchando, pero no tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, tiene un ensanchamiento del QRS, no hay esta segunda en el bloqueo de rama derecha. Sí que aquí, por ejemplo, hay una S, pero esto tampoco se corresponde con un bloqueo ni derecha ni izquierda. Entonces, en este caso, cuando no es ni una cosa ni otra, pues nos quedamos tranquilos, contentos, no contentos ni tranquilos, vamos, sino diciendo que esto es un trastorno de conducción intraventricular. Es grave, o sea, es un ensanchamiento del QRS, aunque no sigue los patrones normales, ¿de acuerdo? Vale, creo que, mira, hay otro ejemplo que lo voy a poner, que yo os lo dejo puesto. Dice, paciente con miocardiopatía dilatada y trastorno de conducción intraventricular. Esto sería D1, D2, D3, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4. Entonces, ¿por qué no lo llama esto bloqueo de rama izquierda, aunque lo parezca? Algunos de mis compañeros considerarían esto bloqueo de rama izquierda, pero sí que es verdad que estrictamente sería un trastorno de conducción intraventricular porque en el bloqueo de rama izquierda, como os he dicho antes, en la casita esta onda Q no aparece. Que tenemos aquí en D1 y AV6, bueno, en D1, perdón, vamos, no aparecería esta onda Q aquí aparece la casita que llamamos, y también en 1 y en AVL, sin embargo aparecen unas ondas Q. Entonces, esa onda Q que dice es indicativa de activación septal normal. Entonces, bueno, pues como no llega a ser totalmente un
bloqueo de rama izquierda, porque hay activación septal, como hemos visto. Esto es un trastorno de conducción intraventricular, como si dijéramos algo genérico, ¿vale? Y aquí te dice, bueno, pues que es aunque este tipo de prolongación en específica, pues se puede deber a algunos fármacos o trastornos electrolíticos, la causa más frecuente es la enfermedad cardíaca. Bueno, ya, como ya es la hora, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si vamos a minimizar, podéis hasta escribir y podéis hablar. Aquí ha puesto una persona a las 6:05, hola, me llamo Alba, soy también de Mallorca y no me va el micro. Lo que pasa es que como habíamos empezado, no sé si has escuchado, Alba, si no puedes escribir, porque que no vaya el micro para hablar, podéis escribir si queréis preguntar algo o me mandáis las preguntas por mensajes. Y Albichu ahora está escribiendo. Sí, he podido asistir a la videoconferencia, exacto. Bueno, por los que no puedan hablar, pues pueden aquí escribir. Yo he estado hablando antes con Rafael.